Medimagen brindamos servicios especializados de imágenes, laboratorio clínico, confiables, oportunos y confidenciales. Contribuimos a la definición del diagnóstico clínico y aportamos al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Contamos con modernas instalaciones, equipos de alta gama y personal médico especializado. La mejor atención a su servicio con precios razonables. Tu bienestar es nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Paseo de los Cañaris entre Pumapungo y Pachacamac y en nuestra sucursal en la Clínica España. Porque usted y su familia se merecen una atención integral. Medifamilia Cuenca. Medifamilia Cuenca. Medicina con corazón. Contamos con un equipo de salud altamente capacitado y confiable. Somos una institución ligada a Medimagen Cuenca, disponiendo de los medios de diagnóstico modernos y oportunos, bajo la dirección del doctor Jaime Gervais. Visítanos en la avenida Pumapungo y Paseo de los Cañaris. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Medifamilia Cuenca. Medicina con corazón. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de MediSalud. Buenas tardes a todos quienes ya están en sintonía de nuestro programa. Martes y jueves, como siempre, a partir de las 5 de la tarde, estamos con un nuevo tema. Y para ello, hoy también estamos nosotros ya preparados con un tema súper importante. Así que gracias a todos quienes han dejado sus preguntas también a través de nuestras redes sociales. Y hoy tenemos un invitado también especial. Está el día de hoy con nosotros el doctor Pablo Quinde Moncayo y estará compartiendo con nosotros toda la información acerca de un tema importante. También hoy hablaremos acerca del infarto agudo de miocardio, así que estaremos con este tema el día de hoy. Antes de presentarle, también quisiera, antes de iniciar, presentar a nuestro querido invitado esta tarde. Les cuento, como ya les había mencionado, que estamos junto al doctor Pablo y además también ustedes le pueden visitar en la Clínica Latino, en el consultorio 305. Él es cardiólogo clínico, subespecialista en cardioangiología, intervencionista de hemodinamia y angiología general. Para ello está con nosotros el doctor Pablo para hablar sobre este tema y le damos la bienvenida. Vamos a hablar, recordemos hoy, acerca del infarto agudo de miocardio junto al doctor Pablo Quinde, que ya está con nosotros. Gracias y también por estar con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes, Carlita. Muy buenas tardes a todo el público virtual presente. Para mí es un honor poder compartir esta tarde con todos ustedes una vez más. Así es, y el tema que tenemos es importante el día de hoy, pues vamos a abordarlo sin más preámbulos y vamos a conocer qué es un infarto. Creo que eso es lo primordial y lo principal también en este tema para conocerlo. Bien, primeramente nosotros tenemos un músculo sumamente importante que es el que emana la vida y este es el corazón. El corazón tiene 4 cavidades. Entre estas, cuando nos referimos al infarto agudo del miocardio, por lo general es a la cavidad que se llama ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho se encuentran irrigados, o sea, se encuentran alimentados con sangre oxigenada por 3 arterias que se llaman coronarias. Y estas arterias son la arteria coronaria derecha, el tronco coronario izquierdo que se divide en 2 arterias, que son la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. Entonces, estas son las encargadas de llevar sangre con oxígeno al músculo cardíaco. ¿Qué es lo que pasa o por qué se produce un infarto agudo del miocardio? Cuando tenemos un paciente, sobre todo de sexo masculino, que tiene varios factores de riesgo, sean modificables y no modificables, estas arterias coronarias o una de las arterias coronarias se obstruye con placas de colesterol que se llaman placas de ateroma, que siempre escuchamos.
La placa de ateroma no es más que el acúmulo de colesterol, sobre todo el LDL, y pasan algunos procesos fisiopatológicos, hablando de células, se convierten en células espumosas y todas estas células espumosas hacen una placa de ateroma y dependiendo de cuánto la capa fibrosa cubra esa placa de ateroma, si es muy delgadita, esas son las placas que se rompen, ¿sí? Todos los pacientes podemos tener colesterol, todas las personas podemos tener colesterol, pero cuando tenemos un colesterol, un acúmulo de colesterol malo y tenemos estas placas de ateroma y sobre todo estas placas de ateroma que son vulnerables, que tienen varias características, sobre todo, como les comentaba, la capa fibrosa muy delgadita, se rompe y es como que uno se cortara un dedo. ¿Qué pasa si yo me corto un dedo? Se empieza a hacer un coágulo, ¿cierto? Se empieza a hacer un trombo y luego una cicatriz. Lo mismo ocurre cuando se lesiona esa placa de ateroma. Se lesiona la placa de ateroma y se empieza a hacer un trombo, se empieza a hacer un coágulo desenfrenado. Entonces, una vez que ocluye la arteria coronaria, el paciente empieza con mucho dolor, con un dolor que tiene una característica que ya tiene más de 130 años que se descubrió esa característica, y es el tipo de dolor anginoso, o sea, es una angina. ¿Cuál es la angina? Es una característica opresiva y con sensación de muerte inminente. Entonces, cualquier paciente que se haya infartado, sea varón o sea mujer, lo que le va a referir es, sí, doctor, me duele el pecho, es muy intenso. Nosotros manejamos una escala en EVA, que 10 es el peor dolor que ha tenido un paciente toda su vida y 1 un dolor leve. Y la mayoría le dice por sobre 7, de 7 a 10. Dolor insoportable que no cambia a los cambios de posición. Entonces, esa es una característica muy importante y es más por lo cual estoy acá, porque nosotros debemos, como médicos y más todavía tratando este tipo de patologías que es el infarto agudo del miocardio, recordando que el infarto agudo del miocardio es una enfermedad cardiovascular y las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y obviamente aquí en Ecuador. Y dentro de las enfermedades cardiovasculares que está el accidente cerebrovascular y está el infarto agudo del miocardio, el infarto agudo del miocardio es la principal causa de muerte. ¿Cómo? 3 personas que se infartan en este momento en Ecuador, de las 3 personas, una va a morir. Así reciba el tratamiento adecuado, así haya llegado a los 15 minutos del dolor precordial, 1 de cada 3 pacientes fallece. Por eso le convierte en una de las principales causas de muerte, no en una de las principales, en la principal causa de muerte a nivel del mundo. Entonces, ese paciente refiere dolor precordial, tipo anginoso, de gran intensidad. El paciente le va a referir sensación de muerte, o sea, va a estar ansioso, preocupado, por eso consulta. Entonces, el problema es cuando ese paciente se resiste el dolor, se aguanta el dolor. Como no está recorriendo la sangre con oxígeno a gran parte del corazón, y acordémonos que solo tenemos 3 arterias que llevan sangre con oxígeno, el músculo cardíaco que se llama miocardio, por eso es infarto agudo de miocardio, empieza a haber muerte celular, muerte de tejido y empieza a haber una necrosis. El problema es de que a nosotros no nos mata el infarto como tal, ¿sí? El problema es de que a nosotros nos mata la arritmia que se produce cuando existe el infarto agudo del miocardio. Entonces, la principal arritmia que se produce en el infarto agudo del miocardio y la cual nos produce el deceso es la fibrilación ventricular. Entonces, y aquí vienen varias cosas también por las cuales me gusta compartir con la comunidad, que ¿qué hacemos si un paciente se infarta? O sea, ¿qué hacemos si mi papá se infarta? ¿Qué hago si mi papá se infarta? Primeramente, es un dolor inminente, ¿no es cierto? Un dolor fuerte, que no le pasa al cambio de posición, que seguramente no es de que alzó un peso. El paciente empieza con el dolor y yo ya tengo que consultar a una emergencia. Si tengo un cardiólogo de cabecera, le tengo que llamar a mi cardiólogo y si no, tengo que llevarle a la emergencia de un hospital o de una clínica. Ahí le va a ver seguramente el primer contacto médico, que puede ser un médico internista, puede ser el médico general, o ya llamarle al médico cardiólogo.
Y en los primeros 10 minutos de llegada de este paciente, tenemos que realizar un electrocardiograma. Y nosotros con un simple electrocardiograma, entre comillas, simple, ya tenemos el diagnóstico en 10 minutos, porque hay diferentes tipos de infarto, ¿sí? El infarto que se actúa de manera inmediata, el infarto que se actúa de manera emergente es el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Esta es una variante en el electrocardiograma que es muy, muy fácil darnos cuenta, y más cuando el paciente tiene síntomas. Entonces, empezamos a actuar, damos tratamiento. Si estoy en un lugar en donde tengo hemodinamia, que aquí en Cuenca tenemos 5 salas de hemodinamia, o sea, somos bendecidos con la cantidad de salas de hemodinamia que tenemos, se activa el código infarto y ese paciente va a la sala de cateterismo y mediante cuerdas milimétricas, abrimos y retornamos el flujo hacia el músculo cardíaco que está sufriendo un infarto. Si no tenemos nosotros hemodinamia y estamos en alguna ciudad, no sé, que no hay hemodinamia, hay otra alternativa que se llama la fibrinólisis, para lo cual es pasar medicamento, ¿sí? Un fibrinolítico por una vía periférica, se coloca al paciente 2 vías, la una le pasamos líquido, la otra pasamos el fibrinolítico, y con esto también podemos retornar el flujo. Esto es una técnica que ya se viene utilizando muchísimos años y todavía se sigue utilizando porque hemodinamia es un procedimiento y tener una sala de hemodinamia es costoso. Entonces, por eso digo, somos bendecidos al tener 5 salas. Ahora el tema por el cual estoy yo acá es de que no hay que esperar, o sea, tengo 5 salas en mi ciudad de Cuenca y no importa si me infarto, no. Recuerden que 1 de cada 3 personas, de cada 3 infartados, se va a morir. Por más que esté en la sala de hemodinamia, por más que tratemos las arterias, retomemos el flujo, se puede morir. Entonces, la idea es tratar de evitar la probabilidad de que nos dé un infarto. Entonces, ahí viene la otra parte de la charla, que sería cómo yo disminuyo el riesgo de que me dé un infarto. Entonces, si yo tengo factores de riesgo cardiovasculares, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares? Tenemos factores de riesgo cardiovasculares modificables y no modificables. ¿Cuáles son los no modificables? Soy varón, tengo 50 años, ya es un factor de riesgo para el infarto agudo del miocardio. Mi padre se infartó a los 50 años, tengo un factor de riesgo importantísimo para que a mí también me pueda dar un infarto agudo del miocardio. ¿Cuáles son los factores de riesgo modificables? Muy bien, yo fumo una cajetilla de cigarrillos al día. Dejar de fumar. Principalmente el fumar. Muy bien, yo trabajo con mucho estrés, trabajo 14 horas, a veces 16 horas, no duermo bien, duermo 3 horas, 4 horas y duermo mal, al siguiente día estoy muy cansado, dolor de cabeza. Bajar la carga de estrés. Tengo el colesterol elevado. Controlar mi colesterol, porque hay diferentes tipos para que se me eleve el colesterol. Algo que pueda haber ya genético, un trastorno genético, que realmente me tiene que ver el especialista, ya no el médico, ni siquiera el médico internista, sino ya alguien que sepa un poco más de la dislipemia familiar, porque este es un factor de riesgo muy importante, incluso en pacientes para que se produzca el infarto agudo del miocardio en 30 años, en 35 años. Nosotros como hemodinamistas, yo como hemodinamista, he tenido pacientes de 26 años infartado y no por alguna condición genética, sino este paciente era obeso, este paciente fumaba 2 cajetillas de cigarrillos diarias, obviamente era sedentario y tenía placas de ateroma a sus 26 años. Entonces, ese paciente de 26 años, imagínense, se debe quedar con 4 o 5 tabletas de por vida. Por suerte no hizo una insuficiencia cardíaca, que es una de las principales causas de complicaciones luego de un infarto agudo del miocardio. Bien, entonces, continuando con los factores de riesgo cardiovasculares, si fumo, dejar de fumar, si no hago ejercicio, empezar a hacer ejercicio, hasta llegar a hacer media hora de un trabajo moderado a intenso, o sea, bicicleta o trote, 5 veces por semana. Ahí yo estoy cumpliendo con las normas, con lo que nos dicen los libros de una prevención cardiovascular. ¿Cómo puedo yo ir ganando más preacondicionamiento? ¿Cómo puedo ir dejando un poco más el sedentarismo? Obviamente, si mi trabajo queda un poco cerca y me puedo ir caminando, tengo tiempo y tengo la oportunidad.
Si me tengo que ir al tercer piso, subir las escaleras, y hasta mejor ahora que estamos lamentablemente y continuamos en esta pandemia que está todavía un poco grave, evitar el ascensor y cosas para que nuestro cuerpo se mantenga en movimiento. Nosotros, mientras más calorías quememos en el día, mejor, pero no es de que yo tengo varios pacientes que me dicen, sí, yo sí hago ejercicio, o sea, no es que sea sedentario, sobre todo las mujeres, dicen, no, yo tengo que arreglar la casa, tengo que hacer ver a mis hijos, no, porque todo eso es con estrés. Nosotros debemos darnos un tiempo exclusivo para realizar una actividad física, una actividad que nos despeje la mente, que nos disperse de los problemas, salir a caminar 1 hora a paso rápido, tampoco tiene que ser paso muy lentito. Estamos hablando de gente que no tenga ninguna condición que lo impida hacer, ¿sí? Prótesis de cadera, etc. Si puedo correr por lo menos 30 minutos 5 veces a la semana. Comer sano es importantísimo, no acumular calorías, comer mucha ensalada, la carne tiene que ser magra, si no puedo, pues carne de pollo o pescado, no sé. O sea, la cosa es que nosotros mismos tengamos unos hábitos alimenticios saludables, aparte de tener un hábito de hacer ejercicio. Entonces, es muy importante que nosotros pongamos de nuestra parte y sepamos que existe el infarto agudo del miocardio y que el infarto agudo del miocardio es la principal causa de muerte en nuestro medio también. O sea, nosotros a veces vemos distantes, como que vemos a los pacientes de COVID, ahora que fue feriado, etcétera, que las familias enteras lamentablemente mueren y creemos que no nos va a tocar a nosotros. Entonces, así como a veces llega y ya nos golpea la puerta estas enfermedades, también puede pasar como un infarto agudo del miocardio. Entonces, no confundir tampoco, muy bien, mi papá tuvo un infarto agudo del miocardio, le trataron con 2 stents y ya está, no. Ese paciente ya tiene instaurada una enfermedad que se llama cardiopatía isquémica y este paciente debe quedarse con por lo menos aspirina de por vida, una estatina de por vida, de seguro un tratamiento antihipertensivo, puede ser un IECA, un ARA2. Entonces, ahí nomás ya tenemos 3 tabletas que van de por vida. Entonces, si un paciente se infartó a los 48 años y el promedio de vida en nuestro medio sería unos 70 años, entonces ese paciente va a tener que tomar todos esos años 3 medicamentos bajos. Y si no se cuida, puede volver a tener infartos. O sea, no es de que ya me infarté una vez y ya no me vuelve a dar. No, esto es como el COVID. O sea, si le dio, le puede volver a dar. Tenemos que seguirnos cuidando. Y esto se llama ya una prevención secundaria. Si ya me dio, yo tengo que tratar de evitar que me vuelva a dar. Entonces, el cardiólogo de cabecera de ese paciente le tenemos que hacer un cambio, resetear esa mente, esos hábitos, y que vuelva a vivir de una manera mucho más saludable el paciente. Eso, Carmen. Así es. Y bueno, tenemos también algunas dudas sobre este tema. ¿Es necesario padecer previamente una enfermedad cardiovascular para tener un infarto? ¿O hay personas que tienen un infarto sin tener antes alguna comorbilidad en esta área? A ver, de lo que entiendo, la pregunta sería si alguien que tenga una enfermedad cardiovascular pueda tener un infarto. Exacto. Ya, las enfermedades cardiovasculares principales es el accidente cerebrovascular y el infarto agudo del miocardio. Otras enfermedades cardiovasculares podría ser la hipertensión arterial. La hipertensión arterial mal controlada es un factor de riesgo muy importante para que nosotros o nuestro organismo acumule mucho más rápido placas de ateroma, forme placas de ateroma. Si nosotros hablamos de una arteria, nos imaginamos que es un tubito, digamos así, que lleva sangre oxigenada. Ese tubito tiene varias capas, no es un tubito sencillo, es un tubito bien complejo. Y la capa interna de ese tubito es un órgano y es el órgano más grande que tiene nuestro organismo. Si nosotros sacaríamos y haríamos un ovillo de ese órgano que se llama endotelio, llegaría a ser del porte de un hígado. O sea, es enorme el órgano más grande que tenemos nosotros, que se llama endotelio. Nosotros debemos cuidar el endotelio. ¿Cómo cuidamos el endotelio? Realizando actividad física,
teniendo baja carga de estrés, lo que acabamos de conversar. ¿Cómo yo destruyo mi endotelio? Con obesidad, con sedentarismo, con tabaquismo, sin controlar mi glucosa, o sea que soy diabético, se me está dañando mi endotelio con el hecho de ser diabético. Soy hipertenso, no me controlo, un día tomo la pastilla de la presión, otro día me olvido, tomo a las 5 de la tarde, al siguiente día tomo a las 2 de la mañana, porque ese rato me acordé, dejo de tomar 2 días, entonces estoy autodestruyéndome, destruyendo mi endotelio. Entonces, un endotelio lesionado acumula obviamente más placa de ateroma y es mucho más propenso a que esas placas de ateroma se rompan y hagan un trombo y ese trombo sea oclusivo. Entonces tengo todas las de perder. Entonces sí, o sea, hay enfermedades cardiovasculares como las que estoy nombrando que pueden empeorar siendo un factor de riesgo para un infarto agudo del miocardio, y no solo el infarto agudo del miocardio, sino también el accidente cerebrovascular. Quiero hacer hincapié también un poquito en el tema de las mujeres, ¿no? Es mucho más prevalente la enfermedad, la cardiopatía isquémica en los varones que en las mujeres, hasta que las mujeres cumplen una edad o dejan de la menstruación, o sea, están en una etapa posmenopáusica. Y el tema es de que a veces tiene un concepto errado de que las mujeres no fallecen del infarto agudo del miocardio, y sí, o sea, en Argentina igual la principal causa de muerte, porque ellos tienen estadística, por eso hablo de Argentina, es que sigue siendo igual una de las principales causas de muerte en mujeres posmenopáusicas, el infarto agudo del miocardio. Porque si uno le pregunta a alguien y le dice, ¿cuál crees que es la principal causa de muerte en las mujeres? Le van a decir el cáncer de mama, el cáncer de útero, y no es así. Es el infarto agudo del miocardio. Y el problema más todavía es en el infarto agudo del miocardio en la mujer, porque las mujeres ya de por sí biológicamente son diferentes, son especiales. Entonces, la mujer no tiene el mismo síntoma habitualmente que el hombre que se infarta. 2 de cada 3 mujeres van a tener síntomas que se llaman atípicos. El paciente viene, un paciente de 50 años a la emergencia. Siempre yo les digo a mis alumnos, a ver, viene un paciente de 50 años a la emergencia, tocándose el pecho, mucho dolor precordial, gran intensidad. Le pregunto rápidamente, yo tengo 10 minutos para hacerle un electrocardiograma, tengo 10 minutos para poderle hacer los exámenes complementarios, digamos, tomarle la presión, tomarle la frecuencia cardíaca, etcétera. Y le voy preguntando en ese lapso de tiempo, hasta hacerle el electrocardiograma. ¿Usted fuma? Sí, doctor, fumo 2 paquetes de cigarrillos al día. ¿Usted hace ejercicio? No, doctor, yo no hago ejercicio. ¿Usted tiene el colesterol elevado? Sí, doctor, estuve recién con el cardiólogo hace 3 semanas y me dijo que mi LDL, que es el colesterol malo, que lo conocemos todos, estaba en 250. ¿Le dio pastillas para eso? Sí, pero no compré, porque estaban caras. Entonces, le digo, son cosas que realmente nos topamos todos los días. Entonces, yo ya solo con la anamnesis, que semiológicamente se llama, yo ya sé que ese paciente tiene una alta probabilidad de estar cursando un infarto agudo del miocardio. Pero en las mujercitas, a veces, lamentablemente, no viene tan florido el cuadro clínico. Entonces, ellas tienen dolor retroesternal, pero no es un dolor tipo angina, sino le dice, sí, doctor, es como que me pincha. Entonces, son dolores atípicos, pero sin embargo, nosotros como cardiólogos sabemos que las mujeres pueden tener, o los diabéticos pueden tener incluso infartos silentes, o sea, sin síntomas. Tenemos que buscar y hacer una pesquisa adecuada para que ese paciente no tenga un alto chance o una alta probabilidad de muerte, porque nosotros los médicos estamos para eso, o sea, tratar de evitar de que el paciente se muera. No evitamos muertes, no somos solamente Dios puede evitar una muerte y sabe cuándo y cómo, pero nosotros no. Nosotros como médicos tratamos y nos formamos de todo corazón para tratar de disminuir que ese paciente sufra y tratar de disminuir la probabilidad de que ese paciente se muera, nada más. Entonces, si el cardiólogo le dice, mire, señor, usted tiene que dejar de fumar, tiene que bajar de peso, tiene que hacer actividad física, tiene que tomar la estatina, yo sé que es caro, pero tiene que tomar la estatina porque si no puede tener un infarto y se puede morir.
Hasta ahí llegamos, pero depende del paciente. De este rato decir, muy bien, este rato estoy gordito, el doctor cardiólogo me dijo que tengo que bajar de peso, fumo, tengo que buscar ayuda, incluso si no puedo dejar, porque tampoco es fácil el hábito tabáquico, pero tengo que intentarlo, porque si le creemos a nuestro médico nos está diciendo de corazón. Así es. También quisiéramos agradecer por todas estas recomendaciones que usted nos está comentando y compartiendo, sobre todo a toda la ciudadanía y también a nuestros queridos radio oyentes que nos escuchan en nuestra emisora www.medimagenradio.net y los que nos ven también a través de Facebook Live. Tal vez para ya finalizar también nos puede dejar algunas recomendaciones, consejos y sobre todo creo que también debemos hacer énfasis, como usted ya lo ha hecho también, en los factores de prevención y sobre todo evitar una vida sedentaria. Claro que sí, Carlita. A ver, es importante todo esto que ustedes hacen de llegar a la comunidad y a la población, porque muchas de las veces las personas no saben qué hacer. O sea, ¿qué hago si mi tío, mi papá o mi mamá se infarta? Entonces sería como para terminar, si yo tengo mi familiar que está con mucho dolor de pecho, que no le pasa, que se da la vuelta, que no saben dónde le toca, que está muy ansioso, que está diaforético, o sea, que está sudando, que está con la piel fría, que está pálido, yo le tengo que llevar. No esperemos a ver qué pasa, porque el esperar mata. Entonces, si yo veo que mi familiar está en esas condiciones y tiene más todavía, tiene 50 años y vuelvo y repito, tiene comorbilidades o tiene factores de riesgo que ya les dije cuáles son, que sea diabetes, presión arterial mal controlada, que fuma, etcétera, ese paciente tiene que ser visto en una emergencia. No esperemos. Esa sería la primera parte, ¿no es cierto? La segunda parte es, como el infarto agudo del miocardio mata, pero no mata el infarto como tal, o sea, la falta de irrigación, sino mata lo que produce la falta de irrigación al músculo, que es la necrosis. Y es una arritmia que se llama fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular compleja o taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, el paciente después de más o menos unos 20 segundos, el paciente se infarta, está con dolor, 10 minutos. Sí, me duele el pecho, le llama. Si está con alguien y si estamos solos, tenemos que llamar inmediatamente al 911. Pero suponiendo que le llama al hijo o a la hija, y ya le vemos a nuestro padre o a nuestro hermano que está en estas condiciones, y después de un rato pierde el conocimiento y se desmaya, o sea, tiene un síncope, ¿qué hacemos? Entonces, lo que debemos hacer en ese momento es rápidamente, ¿no? En 10 segundos, papá, moverle duro, fuerte, no responde mi papá, llamar al 911, poner en altavoz si es que estoy solo y empezar a hacer algo que se llama reanimación cardiopulmonar. Reanimación cardiopulmonar que siempre vemos en las películas, que vemos en las novelas, que vemos en todo lado. Pero no nos adentramos en eso. Y sería bueno, y les hago una invitación a toda la población, de que nos empecemos a instruir en cómo se hace una reanimación cardiopulmonar, porque lamentablemente el próximo puedo ser yo. Entonces, si pasa eso en la calle y se reúne 10 personas y nadie me toca y le empiezan a dar a uno ventilación así con una hojita al paciente pensando que le faltó el aire, no, el paciente está con una arritmia fatal que se llama fibrilación ventricular, que si yo no le doy un masaje cardíaco y no llamé al 911 para que el 911 me traiga el aparatito que vemos también en las películas que se llama desfibrilador, estoy muerto. Entonces, esto realmente es importante que nos instruyamos, que sepamos que existe esto, que no es de que el paciente ya se cayó y se murió, no, el paciente se sincopó, está cursando una arritmia que es potencialmente salvable, mi paciente, mi padre, mi hermano, mi tío, pero debo saber, por lo menos, reconocer. Papá, no me responde mi papá, llamo al 911, doy bien la dirección y empiezo a dar masaje que se llama solo manos. Lamentablemente no les puedo indicar cómo se da un masaje en este momento,
por el tema virtual, pero sí les invito ahí en YouTube, hay en varios lugares que podemos ver, incluso tenemos posts y cómo se realiza una reanimación cardiopulmonar. Eso, Carlita, quería compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias y pues también nosotros ya a través de redes compartiremos todas estas recomendaciones que nos ha dado el doctor Pablo. Una vez más, le agradecemos a usted por su tiempo y por compartir todos estos puntos importantes sobre este tema. Tal vez también nos puede ayudar con sus contactos para poder, para las personas que necesiten también tal vez su atención. Claro que sí. Mis redes sociales es cardiólogo Pablo Quinde, ahí van a encontrar muchas, porque es dirigido a la población en realidad, muchas recomendaciones, qué son enfermedades cardiovasculares, etcétera. Y estoy en la Clínica Latino a las órdenes siempre, consultorio 305. Así es, y también nosotros les dejamos aquí en esta imagen los datos del doctor Pablo para que lo puedan buscar en Facebook, para que le puedan realizar cualquier duda, cualquier pregunta y obviamente, como siempre, con la mejor atención. Una vez más, le agradecemos a usted por haber estado con nosotros y pues por todos los diferentes consejos que nos acaba de dar. Muchísimas gracias. Un gusto, Carlita. Gracias a ustedes. También gracias a todos quienes están con nosotros y nos acompañaron durante este tema en MediSalud. Gracias a todos y estaremos el próximo martes con un nuevo tema y estaremos junto a la ginecóloga y obstetra, la doctora Daira Patiño. Así que les espero el próximo miércoles. Gracias a todos y les dejamos aquí los datos del doctor Pablo Quinde.